El resultado se puede resumir en el discurso que hace el vicepresidente de la Nación Argentina, que en el Club Argentino de Londres sostiene públicamente, como agradeciendo a los ingleses, diciendo que la Argentina, por su interdependencia recíproca con Gran Bretaña, en realidad forma parte del Imperio Británico. Lo cual es una desvergüenza tan grande que el diario La Prensa, con todo lo conservador que siempre fue la prensa, da a entender en un editorial que hay cosas que pueden hacerse pero no decirse. Con Homero lo tratamos bastante, Irigoyen, después de su caída, en la casa de Fray Sarmiento. Tanta frecuencia íbamos que yo a mí me tocó verlo morir, digo, yo lo vi morir, y le debo a otros, pero especialmente a Homero Manos y la comprensión, a su vez, del caudillo, del individuo Hipólito Yrigoyen. Entonces Scalabrini, a partir de ese momento, se suma a una de esas revoluciones de 1933, fin de 1933, para combatir al gobierno de Justo. Esa revolución es detectada, Scalabrini es detenido. Cuando lo detienen, le dan la opción que se daba en aquel momento, o Ushuaia, para seguir preso en Ushuaia, o del destierro, Europa. Él escribió El Paso de los Libres. Se refiere a la insurrección radical en Corrientes, en Paso de los Libres, de 1933, que fue brutalmente aplastada. La poesía es muy buena. A Borges, por supuesto, le gustó muchísimo, porque se inscribía en una temática criolla, importante, y de muy buen gusto y muy bien planteados los problemas, pero siempre con línea política clara. De esos grupos de resistencia en los cuales interviene Homero Nicolás Manzione, después Homero Manzi, el autor de tangos, donde interviene Arturo Jauretche, va a surgir un grupo llamado Los Radicales Fuertes, que hace un manifiesto, Los Radicales Fuertes, de 1934, con vistas a la reunión de la Convención Radical del 2 de enero de 1935, donde ellos plantean que ellos tienen que seguir en la ilegalidad, en la clandestinidad, porque el gobierno de Uriburu los ha proscripto, algo semejante a lo que pasaba después con el peronismo, mientras que Alvear dice que hay que incorporarse al sistema. Y entonces, en los primeros días de enero del 35, la conducción del radicalismo levanta su abstención electoral, se compromete a participar en las elecciones, aún sabiendo que las elecciones son fraudulentas, se convierte en cómplice del sistema, y inmediatamente que se produce eso es cuando el gobierno envía las leyes del Banco Central, que todavía no la había enviado, la ley del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Es decir, el gobierno se legitima con una oposición que acepta participar aún sabiendo que le van a hacer fraude, ¿no es cierto? Jauretche le llamará a eso el Estatuto Legal del Coloniaje. El Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción. Y cuando se produce a principios del 35 esta situación, es cuando estos radicales más duros deciden juntarse y 5 de ellos dan el puntapié inicial en 1935 para la conformación de una corriente interna. Se les ocurre ponerle Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Jauretche se convierte en el corazón de Forja, en el motor, un hombre que decía él que había que vivir para Forja. Ahí estaba un hombre importante, Manuel Ortiz Pereira, y ahí estaba De Lepiane, Manzi, como dijimos antes, y un hombre que va a ser clave para Forja, pero que no ingresa a Forja, que es Raúl Scalabrini Ortiz. Raúl Scalabrini Ortiz por entonces participaba en el diario Señales junto con Jauretche. Cuando Jauretche le dice en 1935 vamos a fundar Forja, que es una corriente interna del radicalismo, lo invito a participar, usted tiene que afiliarse al radicalismo y participar. Y Scalabrini dice esto, que es notable porque es casi profético,
1935. El radicalismo es ya una antigualla histórica. Del radicalismo no se puede esperar nada. Hacían la crítica de la política, la crítica de las instituciones liberales, la crítica del cretinismo parlamentario, de la parafernalia electoral. No creían esas cosas. Entonces realizaban profundamente esa crítica. Y esa es la gran propuesta del pensamiento nacional. Entonces ese taller de Forja era constituirse dentro del partido una corriente dura, opositora al régimen de Justo, que era evidentemente un régimen entreguista pro-británico, pero opositora también a la conducción de Alvear. Cae Uriburu, se instala la corriente liberal pura, o sea, la corriente oligárquica pura de Agustín P. Justo, que construye un Estado sólido, con figuras como Pinedo y Tomaso, salidos del socialismo autónomo. Ahí vemos ese puente entre el pensamiento de lo que llaman la izquierda nacional y otros llaman la izquierda cipaya. Y construye un Estado fuerte para proteger los commodities. Cuando uno ve la época de Justo, no ve una chica del Estado, uno ve hasta grandes obras públicas. El Partido Comunista, en el año 35, 36, 37, cuando se produce esa industrialización, crece, pero como su concepción es responder a las directivas de Stalin, y Stalin, ante el peligro de Hitler, hace una alianza con Inglaterra, hay un cuadernillo, un folleto, firmado por Codovila, Esta es la guerra de los pueblos, donde Codovila dice hay que hacerle entender a los trabajadores que no se puede hacer huelga a las fábricas inglesas porque los ingleses son nuestros aliados. Esto es la debacle del Partido Comunista. Y es curioso porque el Partido Comunista Argentino y el Partido Socialista también y los partidos de izquierda suscriben la historia oficial de la Argentina. O sea, reivindican, entienden la historia argentina, y esto es lo que de alguna manera los pensadores marxistas nacionales destruyen, cuestionan, revisan, es que la izquierda tradicional divide la historia con el mismo concepto del mito de civilización o barbarie. Se junta con un grupo de historiadores y funda el Instituto de Estudios Federalistas, junto a Alfredo Bello, que es el que manejaba todo ese grupo, un grupo de historiadores muy brillantes de Santa Fe. Se funda unos pocos meses antes que el Instituto Juan Manuel de Rosas, que se funda en Buenos Aires, así que hay una correlación. Y hay una cosa muy divertida en ese momento. El día que se hace una reunión, una conmemoración por el centenario de la muerte de Estanislao López. Y Alfredo Bello hace un brindis que los deja al lado a todos. Brinda por Juan Manuel de Rosas. Y algunos se entusiasman y otros se quedan congelados. El revisionismo histórico ha planteado la profunda necesidad de descubrir la verdad del pasado para poder hacer verdad la vida presente. El revisionismo histórico descubrió en muchos héroes bandidos y en muchos bandidos héroes. Hernández Arregui integra ese grupo dentro de la Intransigencia Nacional que comandaba Sabatini, un grupo que le llamaban los Rojos, que eran tipos bastante de izquierda, ¿no? Se mantienen como un grupo muy nacional, popular, a tal punto que Jauretche decía Forja no tiene seccional en Córdoba porque no es necesaria. Forja es además, mirando hacia aquí, también el partido que intuye, y lo dicen todo el tiempo, que algo nuevo está por venir. Y es allí donde los cuadernos de Forja son leídos por un anónimo coronel de ese entonces. Se dice que un hombre del GOU, González, era vecino de Scalabrini y a través de ellos les llegaban los cuadernos de Forja a este coronel desconocido que era Juan Domingo Perón. Y sin duda fue el pensamiento forjista de Scalabrini y de Jauretche una gran influencia del GOU y del primer peronismo.